Bueno, buenos días, ¿cómo están? No sé si en el momento que ustedes lo miren va a ser buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hoy para mí es buenos días. Y siguiendo un poco lo que intentaré en cada vez que nos encontremos a través de esta cámara, en delay, porque no es en directo, es seguir dándole esto de los objetos que tratan de hacerlo lo más cercano y lo más presencial y lo más cotidiano que uno intenta, sobre todo cuando uno da sus clases y esa necesidad de que ustedes estén del otro lado. Así que bueno, como les dije que era la mañana, está mi mate, están mis cosas, estoy en el mismo lugar, pero corrí la cámara porque hay una ventana para que entre un poco más de la luz natural de este domingo de sol hermoso. Y para los que tenemos fe, es el primer domingo después de Pascua y celebramos a Jesús misericordioso. Así que todas las bendiciones de Jesús misericordioso para este día y para la vida de todos. Bueno, la primera parte de la clase fue un poco recuperar toda la presentación de cada uno de ustedes que me fueron enviando. Eh, y la idea es que antes de verme y escucharme ahora, hayan podido ver esos minutitos de un pequeño cortito donde hace una mini síntesis de de qué son las organizaciones, ¿no? Como esa primera definición, ese primer acercamiento a un concepto de lo que es la organización, que es recontra simple, es intuitivo y es saber qué elementos tienen la organización para constituirse como tal. Eh, bueno, entonces, en ese pequeño cortito, lo que se destaca, que para que se constituya una organización, básicamente hay que tener elementos, pero para nosotros no son elementos cualquiera, sino personas. Un conjunto de personas y que tienen que tener algo en común, una finalidad en común, perseguir objetivos comunes. Esto de lo común. Un poco lo que intentaba buscar yo en las presentaciones que ustedes habían hecho, ¿no? Dentro de la diversidad de 13 personas, bueno, ¿qué hay tanto de común? Entonces, un conjunto de elementos, de personas básicamente, principalmente, que tienen un fin común y tienen otra característica, que es la cooperación, ese sentido, esa intención de trabajar juntos, de cooperar. Eh, ¿Y para qué lo harían? Para desarrollar una actividad. ¿eh? Una organización siempre persigue una acción, una actividad. ¿Para qué? Para poder lograr los objetivos, esos objetivos que responden a ese fin común. Para poder realizar estas actividades y así alcanzar los objetivos se requieren recursos. Además del recurso humano, que es lo primero que constituye una organización, se requieren otros recursos. Pero para que no sea caótica, este grupo de personas, que de por sí naturalmente y humanamente lo somos, se requiere un orden, una jerarquía, una estructura que permita ser meticuloso con los pasos de las actividades y así poder alcanzar los objetivos y ese fin común. Eh, Además que todos los elementos, básicamente el recurso humano, se relacionen entre sí, se vinculen. Esa interrelación es necesaria de cada una de las partes, ¿sí? Y justamente por toda esta diversidad intrínseca que tiene cada uno de estos elementos que constituyen una organización, las organizaciones son complejas, ¿sí? Porque no responden a un modelo homogéneo donde todos somos iguales. No, la idea es justamente enriquecernos a partir de esa diversidad propia de todo grupo de personas que si bien tienen una finalidad en común, somos intrínsecamente diferentes, ¿sí? Entonces, estos tres elementos especialmente, o sea, que existe un orden y una estructura necesaria para que funcione una organización, que el grupo de personas se relacionen entre sí, o sea, cada uno de los elementos de las partes tengan un vínculo, y la complejidad propia de las organizaciones constituyen esta mirada sistémica, que especialmente después lo vamos a ver, eh, que sería esa disciplina que hace que una organización sea inteligente, el pensamiento sistémico.
Ustedes ya lo habrán visto en psicología general, o sea, lo que le pasa a un elemento o a una parte modifica el todo. ¿Por qué? Porque todas esas partes están vinculadas, ¿sí? Y cada una de esas partes hacen que el todo sea tan enriquecido. Y eso hace que permita la existencia de la organización como un sistema. Muy bien. Entonces, ahora ustedes después tienen el texto, van a tener un power con esto. Yo les contaba al principio de la presentación de la materia que es difícil tratar de acomodar, en realidad es una bibliografía bastante compleja todo esto, ¿por qué? Porque responde todo a lo que es administración y economía. Entonces, en la búsqueda de encontrar alguna clasificación que sea sencilla y que nos permita ver la diversidad de organizaciones que eh, hay un libro que yo lo miré y nada en el Google, que es de un autor y de Alberto Chiavenato, que es un ingeniero, un especialista de la década del 70, 80, tiene 7 ediciones creo, que se llama justamente La teoría general de las administraciones, y es un libro muy grande, pero buscando yo encontré un pressing y también algunos PDF que de sostén, donde hacía una síntesis de uno de los capítulos, de los primeros de este gran libro, de los estudiosos de las administraciones, que es justamente cómo se van clasificando las organizaciones. Entonces, para retomar un poco y capturar esto que ya dijimos, conjunto de elementos, no cualquiera, sino personas, para nosotros principalmente personas, que actúan no en forma aislada, sino que interactúan entre sí, que requieren una estructura pensada y diseñada. ¿Para qué? Para que los recursos que se tengan, humanos, financieros, de tiempo, de espacios, de información, todos, puedan actuar en forma coordinada, ordenada, regulada. ¿Por qué? Por un conjunto de normas, de reglas que hacen a ese orden propio de una organización. ¿Para qué? Para llegar a los fines propuestos y a los objetivos. Y ahí empieza esta cuestión de empezar a ver qué diversidad de organizaciones hay. Para nombrar algunos ejemplos generales, y ustedes seguramente los estarán pensando, de organizaciones con fines de lucro, sin fines de lucro, las ONG, gran ejemplo de lo que son las organizaciones, instituciones públicas, también grandes corporaciones, medianas y pequeñas empresas, lo que llamamos pymes, microempresas, los microemprendimientos, vieron que ahora también están mucho las economías populares, son organizaciones, ¿sí? También aquellas que funcionan informalmente, incluso fuera de la ley, algo muy lamentablemente cotidiano, los cárteles de las drogas son organizaciones que están fuera de la ley. Las mafias, ¿sí? Y fíjense, de eso tan macro y todo lo que mueve hasta un merendero, que funciona, y sobre todo ahora que están funcionando un montón, en las pequeñas barriadas. Constituyen una organización. Muy bien. Entonces, todas estas, que si bien es características sencillas, pero dan una gran variedad de combinaciones que hacen a la gran diversidad de poder pensar la cantidad de formas de clasificar a las organizaciones. Bueno, voy a cortar acá para que después hagamos el próximo encuentro, cómo clasificamos a las organizaciones.